Vamos ahora al campo internacional. Hace varios días que las noticias del mundo están llenas de información sobre Ucrania y su frontera con Rusia y una escalada en la pelea entre Rusia y los Estados Unidos que incluyó el despliegue de tropas por parte de los Estados Unidos de América en territorio europeo, porque dicen se viene una inminente invasión de Rusia hacia Ucrania. Rusia se defiende diciendo que esto no es así, que no tiene ninguna intención de ocupar este territorio, pero es una zona muy caliente del mundo. Estamos en línea con Ignacio Utin, él es analista internacional, autor de sendos libros que exploran la realidad geopolítica de ese lugar del mundo que además tiene recursos naturales muy importantes, como por ejemplo gas, que alimentan a buena parte de los hogares europeos. Ignacio, aquí Paloma y Nico te saludan. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bienvenido. Ignacio, si tuvieras, mejor dicho, que resumir en una suerte de tuit, ¿cuál es la clave del conflicto entre Rusia y Ucrania? Ucrania, un país que formaba parte de la Unión Soviética y que Rusia interpreta como propio desde tiempos inmemoriales. ¿Cómo nos podrías explicar de qué manera se actualiza esa vieja discusión al año 2022? Bueno, la forma más fácil de abordar este conflicto es la posibilidad de que Ucrania se incorpore a la OTAN. Eso quiere decir que Ucrania se aleje por completo de la esfera de influencia de Rusia y se acerque por completo a la esfera de influencia de Occidente. Pero esto no es algo de ahora, no es algo de estos últimos meses o de estas últimas semanas. Hay un proceso que viene desde el año 2014, cuando se inició la guerra. Recordemos, Ucrania está en guerra desde hace casi 8 años. Y este proceso tiene que ver con desligarse cada vez más de Rusia. Hasta ese momento, hasta 2014, Rusia era el principal socio comercial de Ucrania. Pero con el comienzo de la guerra, estas relaciones se quebraron, Claro. no oficialmente, no se quebraron las relaciones diplomáticas, pero sí las relaciones culturales, comerciales, sociales, políticas, todo eso sí se quebró. Ahora, el problema es, ¿Ucrania puede incorporarse a la OTAN? Y la respuesta es no. Hoy por hoy, Ucrania no puede de ninguna forma. Entonces, si Ucrania no puede incorporarse a la OTAN, ¿qué son todos estos movimientos? ¿Qué es lo que le preocupa a Rusia? Y ese ya es otro debate. Bueno, es otra pregunta entonces también, Ignacio. ¿Qué es lo que le preocupa a Rusia? ¿Por qué tanto interés en la zona y también por qué tanta insistencia a Estados Unidos de que Rusia va a invadir Ucrania? Bueno, lo de Estados Unidos es bastante simple. Estados Unidos como una potencia mundial, como sin duda es la principal potencia mundial, necesita tener un adversario. El adversario en términos comerciales es China, pero en términos políticos hay una lógica de guerra fría aún que se mantiene entre las esferas de influencia de Moscú y las esferas de influencia de Washington. Mostrar a Rusia como un enemigo, como un peligro inminente para toda Europa, sirve, funciona. De hecho, Estados Unidos intenta desde hace muchos años venderle gas a la Unión Europea, gas licuado que va por barcos a través del Atlántico, con lo cual es mucho más caro que simplemente enviar gas de Rusia a través de un gasoducto. Pero por eso se está hablando mucho de la posibilidad de interrumpir un nuevo gasoducto que se está construyendo, que va de Rusia a Alemania directamente y que significaría que Alemania reciba más gas, más barato, y esto a Estados Unidos no le gusta nada. Y ese es un trasfondo del conflicto. Pero por otro lado, ¿por qué a Rusia le interesa tanto Ucrania? Si Ucrania Sí. no se va a incorporar a la OTAN, Ucrania no puede, porque es un país pobre, porque es un país dependiente, porque es un país en guerra, porque es un país que no controla la totalidad de su territorio. Lo que le interesa a Rusia es, en principio, mostrar fuerza, mostrar que puede volver a ser la potencia que alguna vez fue en tiempos de Guerra Fría, pero también demostrar que puede mantener su esfera de influencia en los países que solían ser parte de, llamémosle, su patio trasero. Y Ucrania es un punto muy importante, no porque tenga demasiados recursos. Ucrania no es Irak con el petróleo y demás. Ucrania lo que tiene es una ubicación geográfica muy relevante. Está entre Rusia y Europa Occidental, lo que hoy es Europa Occidental. Y para Rusia, Ucrania es de alguna forma una frontera, es lo que la separa de Europa Occidental, es lo que lo separa de la OTAN, es de alguna forma su colchón de seguridad, es su cinturón de seguridad. Y si Ucrania se incorporase en algún momento, no este año, quizás ni siquiera esta década, a la OTAN, significaría que la OTAN podría instalar bases militares en Ucrania. Y eso, por supuesto, no le gusta nada a Rusia, ni en términos de seguridad, ni en términos de orgullo nacional, porque es perder un país que solía ser parte
de su esfera de influencia, sin dudas. Ignacio, la última pregunta. En Estados Unidos, algunas fuentes políticas o analistas dicen que en realidad este es el primer movimiento importante de Putin en mucho tiempo en un tablero mucho más amplio y que justamente la dirección apunta a ganar espacio geopolítico y geográfico y también cultural, digamos, en esta pelea de un mundo que ya tiene varias potencias. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Concuerdo, es un movimiento muy importante que tiene mucho más de geoestratégico que de militar. Esto no va a ser una invasión, Rusia no va a invadir Ucrania, no va a haber una guerra abierta entre Moscú y la OTAN, eso no va a pasar. Pero sí, van a aumentar la cantidad de tropas, va a aumentar los movimientos. De hecho, hoy mismo Rusia envió naves al Mar Negro, cerca de la península de Crimea, que es un territorio en disputa entre Ucrania y Rusia, Sí. hoy controlado por Rusia. Pero creo que en definitiva esto no es más que mostrar los dientes, mostrar fuerza y obligar a Occidente, y obligarnos a todos, incluso aquí en Argentina, a que todos le prestemos atención a las demandas de Moscú. Porque recordemos que Rusia ni siquiera es una de las 10 mayores economías del mundo, no es una gran potencia. Y sin embargo, hoy, gracias a los movimientos de tropas, todo el mundo, incluyéndonos a nosotros en Argentina, estamos hablando de qué quiere Moscú, de cómo son las demandas de Moscú, y estamos hablando en los términos que quiere Moscú. Entonces, de alguna forma, Rusia ya ganó. Rusia ya consiguió lo que quería. Quería mencionar el título de los libros que escribió Ignacio, que son muy recomendables: Una renovada Guerra Fría y Ucrania, crónica desde el frente. Muchas gracias, la verdad que nos explicaste algo bien complejo de una manera muy sencilla. Esto es tomarlo como un elogio. Así que muchas gracias, Ignacio. Un gran saludo, muy amable.